Hola muchachos, en este video vamos a ver el uso del multímetro, el cual es un instrumento muy utilizado en electrónica. El nombre de multímetro se deriva de que es un instrumento que puede medir varias cosas, entre ellas resistencia, voltaje, corriente, entre otras cosas. Pero en este video nos vamos a limitar a esos tres parámetros. Aquí podemos ver una red resistiva. Hacer el cálculo de la resistencia equivalente, a lo mejor ustedes piensan que es muy complicado, pero el multímetro nos da esa facilidad de poder medir distintos parámetros, en este caso la resistencia del punto A al punto B, y eso nos va a dar la resistencia equivalente. O medir también la corriente total que consume el circuito. Ahorita vamos a ver cómo. Muy bien, lo primero que debemos de hacer es abrir un software de simulación. En este caso a mí me gusta usar Tinkercad porque es en línea y trae lo necesario para trabajar este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia equivalente del punto A al punto B del circuito que está a la izquierda. Y para eso tenemos que armarlo en el proto. Ok, ahí ya armamos el circuito en el proto. Ahora vamos a disponernos a medir con el multímetro. Lo primero que vamos a medir pues, es la resistencia equivalente del punto A al punto B. Para eso tenemos que obtener el multímetro. Ahí está el multímetro. Entonces hay que ponerlo en resistencia. Hay que poner la terminal en B. En B, que sería esta. Y en A, que sería la línea de abajo. Y ahí nos va a dar la resistencia equivalente. Ok, ahora nos vamos a disponer a medir el circuito, que es el mismo que este que tenemos armado. Que es el mismo que tenemos armado en el proto. Entonces le damos aquí en simular, le ponemos en R y eso nos va a dar un total de 300 ohms. Esa es la resistencia equivalente. Entonces, para poder medir lo que es vamos a suponer que tenemos bueno, vamos a poner una fuente de 9 volts en las terminales punto A y punto B y vamos a medir la corriente total, es decir, la corriente que circula por aquí y pasa por todo el circuito y sale por acá. Entonces, para eso tenemos que modificar este. Vamos a poner la pila primero. Y hay, hay que decir que la corriente no la podemos medir así. La corriente se mide igual como el medidor del agua mide el agua que entra a su casa, ¿no? Entonces primero va al medidor y luego va a la tubería. Entonces tenemos que abrir uno de estos dos extremos. Vamos a abrir lo que es este. Este, en lugar de que vaya conectado directamente al punto A,
lo que debemos de hacer es abrir aquí y poner el multímetro. Poner el multímetro aquí. Y eso nos va a permitir medir toda la corriente que circula por aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer lo correspondiente aquí. Entonces quitamos esta línea. Esta la ponemos en rojo, ¿no? Rojo. Quitamos esta línea. Y la conectamos aquí. Y ahora sí, ahí ya podemos medir corriente. Entonces vamos a medir la corriente que consume el circuito. Y nos consumen casi 30 miliamperes, ¿no? Ese circuito. El signo negativo ahí sale por la polaridad en como yo estoy poniendo aquí. Si yo intercambio este con este, me va a salir ya positivo. Es decir, si este yo lo cambio para acá y este yo lo cambio para acá, ya va a ser positivo, ¿no? Entonces lo de la polaridad en la corriente no tiene mucha importancia. En el voltaje sí tiene importancia, pero en la corriente no. Entonces lo más importante en la corriente es la cantidad de corriente que consume el circuito. Y en la dirección uno se puede equivocar. Entonces tenemos a 9 volts y tenemos 29.9 miliamperes. Entonces ya podemos obtener el circuito equivalente y pudimos obtener lo que es la corriente total y el voltaje. Si quisiéramos medir el voltaje en alguna resistencia en particular, para hacer el análisis matemático, pues tendríamos que tardarnos mucho, ¿no? En este caso, simplemente ponemos otro multímetro. Vamos a suponer que queremos medir el voltaje en esa resistencia. Entonces vemos que el voltaje en esa resistencia, que es esta, de aquí, es de 373 milivolts. Y con eso concluimos el uso de multímetro. Medimos el voltaje, medimos corriente y medimos la resistencia total. Hasta luego, muchachos.